Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles en vivo en la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar sus mensajes, el 155020-7127. Nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@elmetro.com. Bueno, yo no he tenido un buen mes de julio. He tenido una desgracia familiar muy profunda, muy grave. Ha fallecido una hermana mía. Y bueno, no los estuve acompañando y pasé algunos programas que habían sido grabados, pero tuve la alegría, porque lo vi y me gustó lo que hizo, de que un periodista, Pedro Paulín, me suplantara en ese momento tan especial donde, bueno, había perdido a mi hermana Mónica. Y la verdad que lo vi con una alegría, porque lo hizo tan bien, pero tan bien, que ya tengo miedo que me quiera suplantar. Realmente una cosa fantástica. Gracias, Pedro. No, por favor. Muchísimas gracias. Un placer y agradezco tu generosidad. No, por favor. Bueno, entonces yo dije, qué bueno que en el primer programa que ya me reintegro esté Pedro conmigo y que hagamos el programa juntos. Pero por ¿no? favor. Que podamos, digamos, hacer una especie de análisis de las cosas que están pasando y luego caer sobre nuestros invitados de turno, que ya están medio asustados porque dicen, hay dos periodistas, uno profesional, el otro amateur, no sé qué irá a pasar, pero bueno, aquí estamos. Pero con una semana interesante. Sí, contanos un poco vos y yo después agrego. A ver, tenemos una medida energética que se transforma en económica, en política y finalmente en parlamentaria y judicial. El gas pasó de ser algo, ¿no?, que pintaba como para paliar un poco el déficit energético y termina siendo una movida parlamentaria, incluida la justicia, tarifazo, freno y la Corte Suprema que deberá meterse, y Gils Carbó, finalmente la Procuradora tomó una decisión final. Pero fíjate con qué agravante, ¿no? Que todo el mundo dice tenían que subir las tarifas. Sí. Todo el mundo está de acuerdo, es casi unánime. Pero no están de acuerdo nadie en la forma como se hizo, ¿no? Bueno, es que de hecho dentro del gobierno hubo un focus que planteó que 6 de cada 10 consultados dentro del gobierno que se encargó esta encuesta estaban de acuerdo con el aumento. O sea que en realidad lo que hubo fue un nuevo capítulo de la mala comunicación en algunos sectores del gobierno, en una medida que se esperaba, que se votó y que está de acuerdo. Ahora, a la hora de plantearlo y comunicarlo, no se logró discernir quiénes deberían pagar. No solamente comunicarlo, que fue un error, sino, digamos, la forma en cuanto a la proporción. Sí. Y al no tener en cuenta en el caso del gas que, por ejemplo, habíamos tenido un invierno muy suave el año pasado, que este invierno no era suave y que había disposiciones que establecían multas, sí, o agravantes, con lo cual 400 se transformó en 1.500. Sí, bueno, es que me parece que en ese sentido el gobierno ha cometido quizás la torpeza de no poder discernir entre, no es lo mismo un colegio que un hospital, que una familia de clase media, que una familia del Chaco, que me parece que en ese sentido la instrumentación ha sido quizás lo que motorizó las protestas que desembocan en una justicia fallando en contra, ¿no? Veremos ahora qué pasa. Y le dio, digamos, la posibilidad a una oposición, cuando digo una oposición, no toda la oposición, sino la oposición concreta del Frente para la Victoria, de aprovechar esta circunstancia y hacerse como el olvidado de las responsabilidades que ellos tuvieron durante 12 años, cometiendo las gravedades que cometieron, entre ellos ocultar la realidad, como en el caso de la energía. Bueno, es que a ver, el primer dato me parece que es significativo. Cuando arranca el año se deciden los jefes de comisiones. ¿Quién se encarga de energía? Julio De Vido, la persona que estuvo manejando el mercado energético, que hizo que un sector pase de superavitario a tener que importar 10.000 millones de dólares en 2013. Y esa es la persona que preside la comisión del Parlamento, lo cual ahí ya puede haber algún tipo de falta de cintura política en el oficialismo a la hora de designar personas dentro de las comisiones. Sí, increíble. Pensé que habíamos construido gasoductos para mandarle gas a Chile y ahora resulta que ellos nos mandan a nosotros. Se usa para lo que... Sí. Una cosa increíble. Bueno, pero no fue solo eso lo que pasó, pasaron otras cuantas cosas más. Cristinita yendo a tribunales, el tema de Margarita Stolbizer, una mujer a la que yo respeto profundamente en la forma de actuar y de trabajar, que es citada por opiniones que realiza siendo legisladora nacional. Es increíble, ¿no? Sí, es raro la actitud de Cristina. Porque, digamos, los fueros, lo mínimo que ya tiene, lo mínimo que vos como diputado puedas opinar. Sí. Me parece que en ese sentido Cristina está logrando que lo que parece ser un traspié
o en todo caso hasta una causa de corrupción, sea su plataforma de lanzamiento para el año que viene. Algunos ya empiezan a decir que no hay más dudas en la cabeza de Cristina Kirchner de que va a ser candidata a senadora el año que viene y que mucho tuvo que ver la foto con Daniel Scioli y que tanta bronca generó dentro del peronismo. Claro, porque es esa foto. como que se van achicando, ¿no? Sí. Vos sabés que yo he dicho que ese sector del peronismo que nosotros no reconocemos en mi caso, Sí. pero ese sector es como que se va cada vez achicando más y va a quedar como una expresión muy pequeña. Sí, es pequeña y a la vez muy endogámica. Ah, por supuesto. Está sí, cerrada la puerta de ingreso a los Sí, tipos sí, que quieran sí, sumarse. sí, sí. Pero me quedo con Y muy fanatizada. Sí, de hecho, en realidad podríamos ya hablar de cristianismo más que de peronismo, Sí, sí. porque incluso el único dato que me llama la atención es Cristina diciendo mi límite es la moral, los valores, mi límite no es Sergio Massa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pero hoy tenemos, Pedro, dos invitados. Por el Sí. momento uno, que ya está sentado allí, el Sí, Héctor sí. Totti Flores, y otro que nos ha prometido venir, esperemos que llegue, que es Manuel hombre de Garrido. palabra. Así que vamos a hacer una cosa, vienen los auspicios y después de los auspicios, nuestros invitados. Correcto. Adelante. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La gestión política con participación ciudadana es la única forma de crecer como país. Creer en la política es un desafío que solo se logra con control. Porque si tenemos gobiernos transparentes, ustedes, los chicos, los jóvenes, van a creer que la política es la institución apta para modificar cómo viven los argentinos. El control es la base de una sociedad más justa. APOC, Asociación del Personal de los Organismos de Control. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfrutá. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Si no cuidas a quien te cuida, ¿quién cuidará de vos? El sistema de riesgos del trabajo protege a 10 millones de trabajadores. Por eso, el incremento de juicios contra las ART nos afecta a todos. Cuidemos y utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 20 años protegiendo el trabajo argentino. Estas vacaciones de invierno disfrutalas a full en San Martín. Del 18 al 29 de julio hay actividades gratuitas en espacios culturales y las plazas de la ciudad para toda la familia. Divertite junto a tus familiares y amigos. Abrigate y vení que hay de todo para hacer. Municipalidad de San Martín. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Bueno, Pedro, continuamos. Tenemos Sí. nuestros dos invitados, ¿eh? Teníamos uno ya sentado, el otro que estaba llegando, pero llegó finalmente. Así que Héctor Totti Flores, Manuel Garrido, no necesitan mucha presentación. Ustedes son ampliamente conocidos. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, adelante. Acá el primero pregunta del periodista profesional. A ver, Adelante. nos llama la atención algunas cosas de esta semana. Puntualmente denuncia Carrió, Stolbizer, internas y dos personas que se unieron para generar un frente en algún momento, hoy en día caminando por veredas opuestas. ¿Es una coyuntura o marca los tiempos políticos de una oposición que se viene? No, a mí me parece que hay estrategias judiciales que no están de acuerdo y que vienen desde hace mucho tiempo. Desde el 2008, cuando Carrió presenta en Comodoro Pi las denuncias por asociación ilícita,
Margarita decía que eso no era viable y que por lo tanto no firmó. Estábamos todos en el bloque de la coalición cívica. Y yo creo que ahora también se evidencia, digamos, ¿no? Pero lo interesante es que todas estas denuncias hoy están en curso. Es muy interesante lo que están haciendo algunos fiscales. A mí me parece que lo más fuerte en el sentido de terminar con la matriz de corrupción es las investigaciones que se están haciendo también al gobernador Scioli, porque si no también parecía que aquí había intocables. Y a partir de la denuncia de Carrió, el fiscal ha avanzado y eso es lo interesante, es decir, el tema de los 20.000 millones de pesos que se dio mediáticamente como un golpe de gran impacto, no es lo que decía Carrió, eso es el fiscal que ha hecho las investigaciones y que pedía al Banco Provincia que se le explicara qué había pasado. Yo creo que lo más interesante es que se están destapando cosas. Nosotros que andamos en la calle, la gente nos da datos de denuncias impresionantes. Yo recibo diciéndole se vale a Carrió, digamos, ¿no? Y eso me parece que es también un cambio en la ciudadanía que se compromete, porque una denuncia se sabe que vos podés tener vuelto, es decir, en esta Argentina no es fácil hacer denuncias. Manuel, yo recuerdo tus funciones parlamentarias que hemos compartido. Y recuerdo que vos, no solamente como fiscal anticorrupción, sino como diputado nacional, has puesto sobre el tapete estas cosas que hoy a algunos les sorprenden, pero que vos las fuiste trayendo durante el transcurso de los tiempos. O sea, no son cosas nuevas, son cosas que se estaban denunciando, que se estaban planteando y que hoy, bueno, digamos que la justicia como que de repente, ¿qué pasó? ¿Se puso en funcionamiento? Sí, hay de todo, creo yo. Creo que hay cosas que estaban latentes y que de repente la justicia se activó por el cambio de clima político, revelando lo que siempre cuestionamos, lo negativo del manejo de los tiempos políticos en el fuero federal. Yo creo, sin embargo, que bueno, que más vale tarde que nunca y que si estas causas se activan y avanzan, bueno, es una buena señal en contra de la impunidad. También creo que hay datos nuevos, o sea, hay denuncias nuevas, hay hechos escandalosos, inesperados, como el de López, con el dinero en flagrancia, o sea, también han pasado cosas delirantes en la Argentina. Que nos chocan a la vista, ¿no? Claro, las grabaciones de Báez, la plata en el convento, o sea, hay cosas que ya son, digamos, ni siquiera nuevas, sino son, digamos, se han dado en estos días y además son magníficas para ilustrar sobre la corrupción, hasta bizarras, digamos. Son escenas verdaderamente bizarras que muchos presumíamos, pero que claro, no es lo mismo de cara a la ciudadanía verlas directamente. Y esto sí me parece lo novedoso. Lo que creo, digamos, yendo un poco a lo que vos planteabas al comienzo, es que las diferencias entre los distintos sectores políticos se plasman en distintas cuestiones, más que en estrategias judiciales. Acá se han denunciado tarde o temprano, o distintas cuestiones según, como decía Totti, a quién le llega determinada información sobre determinados hechos. Creo que la política debe pasar por otro carril, no por una competencia sobre quién denunció primero o quién denunció tal o cual cosa. Correcto, creo que por un lado está el tema de la investigación que tiene que hacer la justicia. Cuando yo era fiscal, la verdad que digamos, no me parecía bueno digamos, que de repente denuncias que yo estaba investigando se pelearan en la política a ver quién había hecho la denuncia. La verdad que, digamos, no me parece lo relevante. Creo que, y yendo al tema de las acciones contra la corrupción, es bueno que la justicia actúe, hay que ser demandante sobre la justicia, ver lo que se cerró de manera inadecuada, y a la vez la política también tiene que ponerse a discutir las políticas públicas. Y la corrupción no se acaba solo con investigaciones. Correcto. La corrupción se acaba con cambiar las reglas de juego y el marco en el cual se da la corrupción. Y de esto, la verdad que hay poco y nada. En los 8 meses que lleva este gobierno, la verdad que yo no veo que haya habido ninguna modificación sustancial en ninguna ley ni en ninguna política que realmente apunte de cara al futuro para prevenir hechos de corrupción, los hechos de corrupción que se van a venir, porque no es un tema solo del pasado. Ahora, a veces pareciera que todavía no es tan claro si lo que va a haber en Argentina es finalmente un manipulite
una investigación real con un fuero federal activo que investiga al sector privado, al sector público y todo lo que ha pasado en los últimos años, o si estamos en un periodo de rebelión en la granja en la cual hay una casa de brujas que salen a buscar cosas que durante 8 o 10 años no se han realizado. ¿Qué pasó en estos 10 años que no se investigó? Bueno, yo creo que en realidad no va a haber un manipulite, porque, a ver, manipulite se dio en un contexto determinado, en Italia, frente a la caída del muro, un grupo de fiscales independientes y de jueces independientes. Digamos, aquí se habla de manipulite como la marca, como diciendo, bueno, ahora van a investigar a fondo algún hecho de corrupción. Creo que también se abre un espacio para evaluar a la justicia que debió investigar estos hechos antes y no lo hizo, y ver qué es lo que está haciendo, porque ahora también hay mucho humo, hay muchas investigaciones o acciones que se están encarando solo para aparecer y que luego, digamos, van a decantar. Y creo que también es una oportunidad para ver con más detalle, con un microscopio, con una lupa, qué es lo que está pasando en Comodoro Pi. Toti, vos como dirigente social visualizás también otro ámbito del mundo de la política que se vincula con las necesidades, con la problemática del día a día, en tus barrios. Recién vos decías, ando por la calle y me dicen cosas, me preguntan sobre la temática de la corrupción, pero pienso que también te hacen análisis vinculados con sus necesidades puntuales. ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me parece que el tema de la corrupción entró en los lugares que antes no entraba, digamos, ¿no? Las investigaciones que el fiscal ha hecho, hemos tenido muchas conversaciones en mucha oportunidad. Una vez me dijo, tené cuidado en las investigaciones que se hacen con recortes de diarios, ¿se acuerda? Y tiene razón, es decir, uno cuando quiere profundizar eso tiene que tener otras fuentes que puedan... Trabajar sobre tierra firme. Pero es muy importante que ahora la ciudadanía lo ha tomado como una cuestión que le afecta. Antes aparecía como que era una cosa que no le afectaba. Inclusive en estos últimos tiempos, a mí me preguntan cómo afectó el tema de contar dólares en la Rosadita o las estancias de Baez. Y eso en los sectores más populares lo veía como algo natural. Contar guita en Puerto Madero no me afecta. La estancia de Baez no lo puedo cuantificar, entonces no sé. Ahora, lo de López... Ya fue demasiado. Creo que toca un símbolo, el bolso con dólares y el convento. Y eso sí generó, creo que, una actitud de estar en contra y también de cómo le afecta. Pero hay otros problemas. El tema de la inflación, por ejemplo, es muy fuerte en los sectores populares que le afecta. El tema de las tarifas, nosotros tuvimos la actitud también, apenas conocimos, de salir a cuestionarlo, tanto Carrió como yo. Y cuestionábamos no el tema de que había que retocarlo, sino la forma en que se hacía. Es decir, nosotros identificamos como un tarifazo brutal, es decir, lo dijimos así. Y después también el procedimiento, porque si salíamos de una gestión donde la cuestión de no contemplar la necesidad de todos los procedimientos formales que había que tener en nombre de la justicia social, que eso te llevaba a justificación de los robos, había que el nuevo gobierno también hacer esa demostración. Por lo tanto, el tema de la audiencia pública es muy importante que se haga. Ahora hay una cosa, en estos sectores no hay bronca contra el gobierno. A mí me llama la atención también, digo, porque en otro contexto... Es un tema muy interesante porque se habla de la posibilidad de una explosión social. No, yo creo que más que nada hay un activismo muy fuerte, muy activo, que viene del kirchnerismo, que tenía una implantación en los sectores populares porque ellos tenían muy presente la psicología de la gente, trabajaban en eso y tenían todo el poder del Estado para hacerlo. Pero cambió, yo creo que el proceso social que está en curso es de búsqueda de cambio. Cambió en la visión de que creo que fue muy interesante la propaganda electoral donde decían que Macri iba a sacar, si ganaba, todos los programas sociales. No sacó ninguno. Ninguno, es más, amplió la asignación por hijo. El tema de las tarifas era algo que estaba presente, que se sabía que había que modificarla. Fue brutal y eso generó todo este rechazo, pero tampoco se prendió la gente como nosotros conocemos que sea la gente. Las movilizaciones y los cacerolazos que hacen
ahora inclusive tiene más de activismo político, que no está mal, digo, se puede expresar, o las movilizaciones de los sindicatos, pero no es la gente esa que suele acompañar a los procesos sociales para cambiar el curso de la historia. Y eso tiene que ver con que todavía hay esperanza. Y yo le digo todavía, y esto también yo se lo digo a mis amigos del gobierno, es decir, tenemos algunos meses todavía, pero yo tengo esperanza en que esto se va a reordenar. Está bien el funcionamiento del Parlamento, que también busque formas de encaminar esta situación, y creo que fue un grave error la tarifa, el ajuste tarifario, que hizo que se renovara todo este activismo militante, encontraron un eje, digamos, ¿no?, de actividad. Ahora esta militancia también desemboca en un mundo obrero que está desorganizado, tratando de buscar la unidad, y que encuentra diferentes embrollos. Por ejemplo, en los docentes bonaerenses, que finalmente se acaba de confirmar, va a haber paro en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa en el mapa sindical a partir de un gobierno que aumenta la asignación por hijo, da planes, reincentiva a las economías regionales que estaban quebradas, pero aún así no logra una sintonía que le permita tener una buena convivencia con la pata gremial? No, a mí me parece que es un momento en donde el quiebre de la estructura de dominación que tenía el gobierno anterior ha hecho que todos los sectores fueran disparados para distintos lugares, inclusive el movimiento obrero. Es decir que todavía no hay un reclamo unificado, no se sabe bien. Y el tema de la corrupción, la verdad que donde toque hay pus. Porque también en el gremio docente el reclamo no es solamente salarial, sino también con las obras sociales, que las maestras hoy en los barrios populares tienen que hacer de todo, y fundamentalmente atender los comedores y no hacer la función que tiene. El IOMA es un foco de corrupción terrible que los docentes le reclaman al sindicato. Entonces, ahí también me parece que atraviesa toda esta cuestión de la corrupción. Yo creo que hoy hay como un disparar de distintas cuestiones que se van a ir encaminando apenas la situación, Manuel, se equilibre, ¿no? Vos recién hacías una mención a la mano pulita, o te la hizo Pedro, ¿no? Digo yo, esa mano pulita ¿involucraría también a la justicia? O sea, ¿cuál es tu posición con respecto a la... Es un poco complicado porque vos has sido fiscal también, pero has tenido una actitud muy combativa y de buscar la solución de los problemas. ¿Cuál es tu concepción de la justicia actual, particularmente la justicia federal, en relación a la pasividad que tuvo, digamos, en el periodo anterior, y una velocidad que está teniendo ahora y que por ahí sorprende, ¿no?, a mucha gente? Sí, a ver, yo creo que hay alguna señal positiva en algunas cuestiones o algunas decisiones que se han tomado, por ejemplo en el Consejo de la Magistratura. El tema del monitoreo, ¿estás de acuerdo? Eso sí, fue un pedido del Colegio de Abogados, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Siempre pensé que había que auditar las causas de corrupción, y me parece que si se hace seriamente, bueno, esto va a ser muy ilustrativo de lo que ocurrió en todos estos años con las causas de corrupción. Y por más que de repente se finja una ultraactividad ahora, seguramente va a haber varios que van a tener que dar explicaciones sobre lo que hicieron mal, digamos, en su momento. Si esta auditoría se realiza de manera prolija y objetiva. Eso me parece una buena señal, porque hasta ahora no había antecedentes de una revisión de estas decisiones de la justicia. Eso, digamos, creo que es una muy buena señal hacia el futuro, de que por más que pase el tiempo, va a haber algún tipo de revisión o de rendición de cuentas por parte de la justicia cuando no actuó como debía actuar. Los jueces y los fiscales que han consentido que se archiven causas sin investigar en graves hechos de corrupción han cometido delitos, y esto hay que decirlo con todas las letras, y la única manera de que eso se revele es con un adecuado examen de esas causas que ha dispuesto el Consejo de la Magistratura. Espero que esto no termine siendo un mecanismo para apartar a algunos con los que se están de desacuerdo o que están investigando a este gobierno. O sea, que sirva para algún acomodamiento, digamos, de la cuestión. Que si se utiliza, si se bastardea esto con una finalidad subalterna de carácter político, la verdad que está desperdiciando una gran oportunidad para
para realmente hacer una revisión profunda de lo que pasó en la justicia y apartar a quienes hay que apartar. Che, una opinión rápida sobre la reforma electoral. ¿Qué te parece? Yo siempre estuve en contra de la boleta electrónica. Estoy de acuerdo con la boleta única, pero creo que el sistema de voto electrónico tiene algunos problemas que van desde el costo. O sea, es muy grande el costo y eso no está sincerado. Mirá que el costo de papeles también es muy grande. Sí, pero ni se compara. Ajá. O sea, el gobierno debería sincerar cuánto es el costo que le va a implicar este nuevo mecanismo. Y después está el tema del control, de la dificultad de controlar lo que tiene que ver con la tecnología, que solo es algo que entra dentro de un campo de iniciados y que a diferencia del conteo que puede ser controlado directamente por la ciudadanía, acá requiere digamos, un conocimiento profundo y creo que la reforma es bien intencionada, pero creo que tiene estos problemas y que la verdad que debería ser estudiado, ¿no? Pedro. Año que viene, electoral, ¿lo vemos en alguna lista? ¿Hay intenciones de algo? ¿Creen que finalmente el radicalismo puede volver a mancomunar algunos intereses contrapuestos con Elisa Carrió? ¿Cambiemos se mantiene? Yo no tengo ninguna duda que Cambiemos se mantiene y se mantiene Carrió en Cambiemos. ¿Se mantiene Carrió en Cambiemos? Absolutamente. Candidata a senadora nacional. No sé dónde, pero yo creo que se mantiene. Conociéndola, ella ha perdido la mayoría en la coalición cívica, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que no le respondía hace algunos años, sin embargo mantuvo la coalición cívica. Ella se considera como una parte fundamental de Cambiemos y por lo tanto es una estrategia para el país. Yo creo que esa misión ella lo ve como una misión. Sin perjuicio de decir lo que piensa siempre. Y yo creo que mientras se mantenga Cambiemos con esta libertad que hoy tenemos, yo también digo, yo he dicho que ha sido un tarifazo, ningún funcionario me ha dicho no digas eso. Y eso también es parte del cambio que generó, a mí me parece, este proceso. Yo tengo mucha confianza en que esto va a seguir y creo que estamos en perspectiva de verdad de provocar un cambio cultural desde la política también, que la ciudadanía lo está pidiendo a gritos. Creo que eso es lo que nos pide. Las movilizaciones de los años anteriores, los cacerolazos, 2012, muchos me decían, sí, pero esos son movimientos que no tienen ningún anclaje porque no piden nada económico. No, pedían república. Y eso creo que es lo interesante. Nos vamos, pero le pregunto a Manuel, vos también, hombre político, en definitiva. Dentro de la Unión Cívica Radical, Cambiemos. Yo siempre tuve una posición crítica respecto del acuerdo de Cambiemos. Y la verdad es que me parece que el gobierno está encarando, en base a esta alianza, sus planes de gobierno. Y bueno, nosotros nos mantenemos en un lugar crítico. Y bueno, sería para otro programa discutir. Pedro, pero qué bueno lo que acá se señala. Dentro de una alianza hay discrepancias, análisis, pero está todo permitido. Crítica constructiva puede haber en la Argentina, entonces. Así es. Así parece. Che, muchísimas gracias. A vos, Pedro, te vamos a tener en otros programas, ¿eh? Cuando vos digas, Carlos. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias. Y a todos los esperamos el miércoles que viene.